Érase una vez un hombre. Jorge nunca comprendió que lo había tocado. Lo que hubiera sido había simbrado los cimientos de su ser y desarticulado un mar de creencias que sostenían su ayer sólido y ahora debilitado mundo. Solo recordaba la profundidad de la mirada de aquel moribundo. Intentó alcanzarla, pero no tenía fondo. Era aterradora. Cuando trató de escapar de aquellos ojos era demasiado tarde, aún ese mundo donde el tiempo no brilla por su ausencia, sino por su inexistencia. La helada mirada que reflejaba lo indefinible lo tenía atrapado. Desde entonces, su espíritu vagaba por las calles mientras su cuerpo vacío intentaba mantener la calma. Por más que luchaba por quitarse de la mente aquellos ojos y recordar las palabras que el moribundo le dijo, la profundidad lo traicionaba. Era como entrar en la nada. Su mirada, la mirada del adiós. Quizá la diferencia entre los dos era muy simple. Al otro le había tocado la muerte, a él lo tocó el infinito. La presencia de la muerte le inyectó vida. Érase una vez un hombre. Nicasio García López Xihuitl, bienvenido a Conciencia Planetaria. Muy buenos días, Kuali Tonali. Bueno, Nicasio es egresado de la UNAM, nuestra universidad. Ahí también estuve desarrollando este estudio de ciencias políticas, por cierto. Y también es experto en análisis reikiano de género, bioenergética, sexólogo clínico, estudia la tanatología, la acupuntura, el masaje, además la astrología y el tarot. Trabaja en la consulta privada, es tallerista en bioenergética y participa en trabajos de temazcal, que por cierto muy amplia tu trayectoria en el temazcal. También trabajó muchos años en programas de atención a comunidades vulnerables y de ellas los niños. Niños de calle, sí. Los niños de calle con VIH, el SIDA. También ha sido maestro en la carrera de psicología en la Universidad del Distrito Federal, que ahorita me cuentas cómo va ese proyecto que suena como desangelado, la Universidad de la Ciudad de México. No es la de la Ciudad de México, es la Universidad del Distrito Federal. Del Distrito Federal, ahorita me cuentas. La muerte, que es Puros Cuentos, es el resultado de una profunda reflexión de 17 años con pacientes a nivel individual y grupal, porque de alguna manera, pues un enfermo terminal con VIH se acerca al umbral de la muerte. Así es. Con estas 22 historias, de la cual iniciamos el programa de hoy con un fragmento, él hace esta antología para proporcionar herramientas para el estudio de la muerte, la proximidad a este maravilloso fenómeno, y pues ahí está este trabajo. Antes que nada, muchas gracias, y inicias con esta frase: la muerte es puro cuento, porque al final todos danzamos con este cuento de la muerte. Sí, sí, sí. Bienvenido, cuéntame, ¿por qué te atrajo la muerte? Vienes vestido de negro, hay una tradición tezcatlipoca
Bueno, son una como dos tradición cosas. muy antigua en la tradición que abraza la muerte como parte de la vida y la vida como parte de la muerte. Mira, son como dos cosas. Una es sí una parte de la acción de la tradición, la otra es que mi madre trascendió hace un mes y medio. Entonces sí te Entonces, movió, claro. son como las dos cosas, ¿no? Sí. Una parte es como vivir el luto y a veces nos topamos justamente con esos puntos que la gente le es difícil vivir el dolor y al no poderlo vivir siempre nos quedamos vividos en lo difícil que es el sufrimiento porque nos atrapa y no podemos salir de ahí. Muy bien. Dentro de tu estructura que se ha venido desarrollando para tu personalidad, cuéntame como que la etapa de la gran transformación para dedicarte de lleno y por completo a la terapéutica. ¿A quién sanas y por qué sanas? Mira, yo creo que siempre se sana uno mismo Eso a través es. del trabajo que uno hace con los demás. Siempre el otro va a reflejar nuestro lado oscuro, nuestros temores y el trabajo. Entonces, el trabajo de un terapeuta sin su trabajo personal no puede ser terapéutico. Exacto. ¿No? Entonces, tú te observas siempre como en este dejo y experiencia transformadora, te llama la atención de ver cómo va este proceso y dices, me voy a definir por la terapéutica, que es la parte del psicólogo. O a veces no lo dices, a veces solo el camino te avienta esa parte y solo dejas de defenderte, de querer irte a otro lado, ¿no? Solo dejas que te arrastre y te va llevando y así es como de repente un día despiertas y ya estás dentro del tema y otro día despiertas y ya estás en la tradición. Sí. Y pues no tienes te descubres como terapeuta. De alguna manera el terapeuta está enfrentando y confrontando la transformación de un fenómeno interesantísimo que es la realidad. Sí. La realidad es la construcción de la percepción, tanto interna como externa, con lo que rebotamos todo el tiempo. Y aquí el fenómeno del pensamiento resulta darnos una enorme cantidad de fenómenos que no son reales. Esto fascina. Sí. Porque hemos construido una serie de mitos que la mayoría de estos son cuentos. Sí, claro. Son nuestros cuentos sociales, nuestros cuentos religiosos, nuestros cuentos culturales, pero son puros cuentos al final. Sí, claro. La vida es un drama. La vida es un drama también, esto es muy antiguo. Es fascinante. Sí, claro. Esto te atrajo. Sí. Sí. Y dentro de la universidad, cuando hablamos de las escuelas más sistémicas, ¿cuál fue para ti como que el hilo conductor de este drama que vive el ser humano con su mente? Mira, para mí, para empezar, yo salí de Iztacala en el 94. Sí. Entonces el enfoque de Iztacala era de una psicología científica. Exacto, muy dura, sistémica, sí. Muy dura, era el conductismo el que más permeaba en ese momento. Sí. Pero yo nunca me encontré dentro del conductismo, sentía que algo me hacía falta, ¿no? Es decir, no solamente somos cables movidos por un montón de bioquímicos, ¿sí?, que están en un resorte, ¿sí?, con algo que es volitivo, que es autónomo, pero que también puede ser la conciencia extendida, sí, claro, a una realidad diferente, como decía Castaneda. Sí. Y eso te gusta, como haber indagado este otro lado de la psicología. Hoy se llama psicología transpersonal. Transpersonal, por supuesto. Más bien que es como que te encuentras, porque yo vengo de una familia que es como muy curiosa, porque mi madre era curandera. Ah, ¿no? Bueno, ahí tienes una tradición de la abuela, el abuelo. Sí, mi madre la que más, y mi abuelo se dedicaba a limpiar a los niños en el pueblo. Mira. En el rancho. Era chamán. No, era sanador, entre comillas, el ¿no? Huesero, el huesito. En el caso de él solo limpiaba la los limpia, niños, ¿no? Pero decían otros de mis tíos nació, por ejemplo, dicen que cuando nació lloró en el vientre, entonces se le daba el don de curar los huesos de manera natural. Entonces yo crecí en medio de ese mundo, además mi padre se metió al espiritismo como religión. Mira. Entonces vengo como embadurnado de una serie de cosas. De connotaciones, de una carga de información. Sí. Pues de alguna manera la transformación de la fuerza de la naturaleza, que es en donde sí, claro, nos movemos en este tejido de energía sí. que la naturaleza nos presenta, es contundente, ¿no? Sí. Y la psicología hace esfuerzos, pero qué amplia es la psicología, ¿verdad? Es demasiado amplia.
Es demasiado amplio además, pero además el concepto que hemos manejado como persona está muy limitado. Ahora que se abren después quizás del 90 y tantos. Para acá. Desde los 80s más sí, bien. Pues sí, tal vez desde los 80s que se abren los conceptos de energía, que antes no podías hablar de energía en los ámbitos científicos. Sí. Ahora se habla de energía con el desarrollo de la cuántica. Sí. Entonces ahora el concepto tiene más fuerza, por lo tanto el concepto de ser humano se abre y eso permite hablar de otro reconfigura. Tipo de fenómenos. Sí, claro. ¿Me prendes el monitor, por favor? Interesante lo que tú nos comentas, porque te tocó el moverte de un pensamiento estructural que sigue ahí, que no tiene por qué debatirse, porque de alguna manera es comprender una parte de la realidad del ser humano, para brincar a una realidad extendida de la psicología transpersonal, otros enfoques más holísticos. Sí. Y esto se conecta obviamente con el realismo mágico y con la tradición de la transformación. Sí, claro. Yo me encontré, por ejemplo, con dos autores que para mí son, como yo creo que son los grandes psicólogos del siglo pasado, pero que no son considerados como tales. En ese sentido, uno es Alejandro Jodorowsky, claro, y el otro evidentemente es Carlos Castaneda. ¿No? Jodorowsky, con esta fascinación que tiene del realismo mágico, de cómo la mente te puede jugar la jugarreta de crearte. Sí, claro. El acto mágico para poder romper con un comportamiento y entrar en otra dimensión. La psicomagia. Y Jodorowsky lo plantea como una posibilidad, y atreverse también a decirlo a la sociedad en una época donde la religión estaba haciendo de alguna manera el catálogo de creencias, ¿no? Sí, claro. Sí. Y no te muevas de la creencia porque viene la culpa y viene el pecado. Sí. Que ha venido siendo como una cuerda que manipula nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, pero por generaciones. Te estoy hablando del medievo para acá. Sí, claro. Y en eso la ciencia tenía un choque pues muy importante, ¿no? ¿Cuál religión? ¿Cuál creencia? Más bien somos un montón de resortes bioquímicos. Sí. Pero entonces tú te quedas como que con las dos partes ensambladas, es mejor. Sí, voy como encontrando, es como si de repente encontraras algo que ya conoces y que de repente te va nutriendo, te va dando es como un puente. Muchas cosas. Es como si regresaras a casa, ¿no? Yo lo vivo así. Yo viví en un mundo en el cual las cuestiones mágicas, las cuestiones psicomágicas, siempre las vi. Entonces cuando de repente yo entro a la universidad y me hablan de una psicología rígida, la voy aprendiendo porque como que algo me falta, y de repente empiezan a hablar sobre la otra psicología, que no le llaman psicología, digo, es que yo me encuentro con eso. Y eso me va llevando poco a poco en el trabajo a ir entendiendo e incorporar las cosas que yo ya traía de casa, y empiezo a darme cuenta que justamente la labor que tiene ese personaje, que le llaman chamán o le llaman brujo en la cultura mexicana, en realidad es alguien que hace de todo, psicólogo, médico. Acabo de subir un artículo a mi muro que toca precisamente este tema y propone el autor: el chamán es el psicólogo y terapeuta del clan, pero por generaciones. Sí, claro. Y lo único que va logrando es especializarse en una, dos o tres disciplinas, muchos más, para que ese legado lo vaya transmitiendo a su siguiente aprendiz, y ese aprendiz adquiera este linaje y luego él sea quien se encargue de cumplir esa función, de otorgarle a la comunidad un puente de mirarse a sí misma. Importantísimo trabajo, por cierto. Sí, claro, pero fíjate, hay una cosa muy interesante en las formas de aprendizaje en las culturas indígenas, sobre todo originarias. Por ejemplo, en el caso del aprendizaje, imagínate una persona que va, en el caso de la cultura huirra, de los huicholes, y de repente hacen su trabajo de la caminata y de repente van a tomar la medicina sagrada, y de repente en ese inter que lo toman, se les aparece el venado blanco, y entonces les dice que él va a ser maracame o chamán. Y entonces cuando esa persona regresa del viaje ya lo es. No tuvo que ir a la universidad a estudiar quién sabe cuántas cosas, porque lo que le sucede es un fenómeno bioenergético, ¿no? Se le abre un canal de información con la información de la humanidad, y entonces eso facilita su forma de relacionarse con el conocimiento. Es decir, se le presenta la energía y tiene conexión con el universo
y se convierte en un vidente. Así es, Y en un es canal para manejar la es un información. canal. Y aquí tocamos un tema que es fascinante, que es el siguiente: ¿cómo vemos la realidad? Sí, sí, sí. Y a través de qué vemos la realidad. Claro. Y yo creo que ahí hay un puente enorme entre ver con los sentidos físicos, ver con nuestra mente, digamos, trastocada por los enteógenos, que son las plantas sagradas, porque cuando la planta sagrada entra en tu configuración, conecta a tus bioquímicos de manera distinta, te asomas, pero cuando el bioquímico baja, te cierras. Sí, claro. Sí, sí, sí. Es muy distinto de lo que dices, porque un chamán no necesita del enteógeno, sino ya trae una conexión de una realidad distinta y tiene esta distinción. La naturaleza le entrega esta energía. Sí, claro. Y como tú bien dices y narras desde la antigüedad, el venado encuentra al chamán, no el chamán en busca del venado. Así es, tal cual. Por llamarle venado, pero la tradición roja es el búfalo. Para los diferentes pueblos es el jaguar, es la serpiente, o puede ser el águila, es decir, el tótem. Sí, claro, abre ese canal de percepción y a partir de que se abre, efectivamente, llega un momento en el cual no necesita la medicina porque el canal está abierto. Está abierto. Pero eso mismo pasa con la danza, eso mismo pasa con el temazcal, eso mismo pasa con tradiciones orientales, como en el caso de la meditación, como en el tai chi, con el qigong, con todas las tradiciones tenían esa función, era abrir los canales de percepción para entrar en una comunicación diferente. A ver, esto nos permite entrar en una dimensión bien interesante, que es la siguiente. La fenomenología del ser humano está sostenida en quién ve y cómo se ve y cómo se construye la realidad. Y alrededor de eso ha girado realmente toda nuestra cultura, porque la narrativa antigua incluso nos entrega narrativas de cómo ha sido creado el universo en los textos antiguos. Por supuesto. Cómo se ha creado el mundo. Y de la creación, lo que mejor llama la atención de las culturas antiguas es cómo ha sido creado el hombre. Y todavía sigue sostenido, porque esto está estudiado por los sociólogos. Lo que sostiene una cultura es su narrativa. Es su imaginería, que viene siendo actualizada generación tras generación. Y esto es la capacidad de ver que después se narra, porque antes de que se narre, lo ve ese antiguo chamán. Sí, claro. Pues sigue siendo vigente hoy. Quítale una narrativa a un pueblo y ¿con qué se queda? Claro, y además la narrativa multidimensional, porque la misma narrativa significa muchas cosas dependiendo de los ojos de quien lo mira. Sí, en varias capas. Por supuesto, para una persona que va entendiendo esto, un texto puede ser un texto mágico, te está narrando una historia mágica de algo que sucedió en ese mundo que maneja. ¿Qué pasa con Castaneda? En algunos momentos de la narrativa tú ya no sabes si eres Castaneda, si eres Don Juan, si estás entrando en esta experiencia, si tú eres el observador, y todas estas realidades empiezan como a confundir. Eso es fascinante en estos textos. Por supuesto. ¿Quién está escuchando? ¿Quién habla a través de Don Juan? Claro. ¿A quién le habla? Y mismo en ese caso que Don Juan está buenísimo. Claro, mismo que Don Juan le dice a Castaneda que él tiene que hacer un libro mágico. Entonces desde ahí le da la indicación. Tú tienes que hacer esto mágico, solo lo tienes que hacer. Entonces de ahí le da una connotación diferente a como lo haría el escritor común, ¿no? Sí. Está encontrando una historia dentro de la historia y te empuja a un realismo diferente. Es fascinante. Sí, sí, sí. Porque no está construida una narrativa lineal. No. En una poesía que extiende los conceptos. No, aquí te está dando una patada en el trasero para que tú comiences a hacer contacto con una realidad distinta. Por supuesto, y que interiormente siembra un conocimiento que tú sabes que está en tu ser, porque tú eres el resultado de la memoria de la humanidad. A ver, quienes hemos leído a Castaneda, y te lo pregunto a ti también, y seguramente ustedes, si en verdad no han abierto este viaje a Ixtlán, que es el que yo recomiendo como una puerta a toda esta realidad tan distinta, háganlo. Y sean pacientes con la lectura, porque comienza siendo un anecdotario, pues cualquier narrativa lo tiene, pero de repente ya encuentras una posición de una realidad bien distinta
cuando Don Juan empieza a ser un interlocutor de algo, y me voy a referir a un concepto, el poder. Sí, claro, el poder. El poder, y uno dice, bueno, el poder, pues es el poder del foco, el poder de la energía, el poder de... Pero es tremendo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y eso a ti te trastocó, te cimbró? Por supuesto. Para mí Castaneda, hubo dos autores que me fascinaron casi al terminar la carrera. Uno de ellos fue Carlos Castaneda y el otro fue Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, claro. Entonces para mí fueron como los dos autores más fascinantes que yo encontré y que curiosamente eran contrarrevolucionarios en relación con los conceptos que se manejaban en la psicología, ¿no? Pues sí, pues es la escuela alemana de cómo son los resortes, de cómo la conciencia sí está vinculada con el cuerpo, que son los antecedentes después de Stanislav Grof. Sí, claro. Que viene siendo la parte psicocorporal, psicoenergética. Sí, sí, sí. Pero regresemos otra vez a este camino de la narrativa que también te atrapa. ¿Cómo es para ti el ámbito tan interesante de hacer conexión con la energía misma de las fuerzas de la naturaleza? Pues mira, una de las cosas que para mí fueron curiosas, si tú me preguntaras a mí cómo es que yo terminé metido en la tradición, te diría, no lo sé. No lo sé ya. Un día abrí los ojos y ya estaba ahí. Un día la maestra Rosa Marta Quintero, que es la titular en el Museo del Chopo, en el taller de bioenergética, yo llegué con ella, un día le pedí trabajo, entonces me aceptó como aprendiz. Y de repente un día me dijo, ya es hora de que vayas al Temazcal. Yo dije, está mira bien. Que cualquier cantidad de personajes se acercaron ahí al Chopo, que sigue siendo un foco. Sí, claro. Entonces cuando menos me di cuenta yo ya estaba metido en el Temazcal, ¿no? Ya lo conocía, porque te digo, mi madre era curandera, entonces hacían un tipo de Temazcal en casa, el de la tina con las cubetas, con la silla. Sí, la sudoración del manejo del vapor del agua, el vapor curativo, con lo que las ramitas que se les van poniendo, que son las plantas de medicina. Ajá. Y de repente fue a encontrarme ya con lo que fue el Temazcal ritual, ¿no? Desde la tradición chichimeca como yo lo fui aprendiendo con ella, con el abuelo en Milpalta, con el abuelo Teutli. Entonces fue como entrar en este mundo y seguir descubriendo que la misma psicología que le llaman transpersonal está muy lejos de poder englobar todo esto que sucede, porque en México vivimos una psicología transpersonal todo el tiempo, que no está exactamente dentro de lo que sería la formación que se sigue todavía hoy en el actual, en las famosas diplomados o cursos de psicología transpersonal. Claro. La cultura mexicana con su danza, con su temazcal, con la medicina, con el juego de pelota y con los enteógenos o las medicinas sagradas, es todo un mundo de cómo se elabora. ¿Qué me dices del Tonalámatl y la matemática vigesimal, que es la cuenta de la veintena? Claro, eso es más por tocar algunas cosas, algunos aspectos, ¿no? Entonces, sí, la contestación es el ir reencontrando esta narrativa de una gran energía, de la experiencia de conexión con el universo, que es muy antigua para la tradición en Mesoamérica o en Anáhuac, para no hacer una connotación de una distinción científica, sino más bien una distinción del concepto de lo que es Anáhuac. Sí, claro. Sí. Entonces cuando yo termino la carrera me encuentro ya al paso de los años con la experiencia de pensar en hacer la maestría y el doctorado, que al final no lo hice por otras razones, pero en mi cabeza el proyecto ya estaba claro. Era rastrear la psicoterapia en las tradiciones y no en el concepto al revés, porque la gente a veces lo piensa, que la psicoterapia jala las tradiciones. No es cierto, la psicoterapia ha estado metida en las tradiciones desde siempre. Porque ya se ha manejado aquí al inicio de esta charla que realmente el chamán resulta ser el terapeuta de la mente, el terapeuta del alma, el terapeuta del espíritu. Y si eso no es psicología, bueno, ya entonces, ¿qué entendemos por psicología? Además, en la psicología práctica, cuando tú revisas las historias que de repente te van dando, como en el caso de muchas culturas, como la cultura piel roja, donde el joven, la tradición roja, cuando el joven llega a cierta edad, lo avientan a que se vaya a la selva, a la montaña, donde se le dan una tarea. A la búsqueda de visión, tienes que pasar allá 1, 2, 3, 4, 5 meses, tienes que traer las garras, tienes que traer las plumas, lo que sea. Y cuando regreses, si es que regresas, ya eres un guerrero, ya eres un hombre.
la gente lo ve hasta ahí, pero dices, ¿qué pasa de ese tramo donde se va al tramo en que regresa? Sí. Tiene que lidiar con las fuerzas de la naturaleza, tiene que lidiar con la soledad, tiene que lidiar con los miedos, tiene que lidiar Consigo con él mismo. mismo. Entonces Claro. está elaborando su psique. O sea, cuando regresa esa psique ya se modificó, ya dejó de ser la psique de un niño Sí. y ya se incorporó en la psique de un guerrero Claro. como tal. Entonces va elaborando poco a poco esa forma de vivir. Claro. Y dices, eso estaba integrado dentro de. Entonces el psicólogo, el psicoterapeuta aparece cuando esa conexión se rompe, Sí. cuando el desarrollo empieza a cambiar y de repente nos encontramos con que ya se rompió la conexión, empieza el psicólogo a hacerse fundamental para poder explicar por qué existen problemas Sí. que antes no estaban en ese grado Sí. y que ahora suceden porque la medicina no alcanza a explicar lo que le está ocurriendo a esas personas. Sí. Ahí es donde aparece Freud, donde aparece toda la camada de las personas que nos heredan la psicología. Además que son una herencia del estudio de la crisis. Por Porque supuesto. esto a veces no se explica muy bien, pero tiene mucho sentido porque estos pensadores son herederos de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. donde ellos han pasado el hambre, la miseria, el ser distinguidos de una élite que vienen siendo los judíos, Ujú. cuando son pasados a los hornos, a los crematorios, y son señalados como una raza enemiga del sueño guajiro de Hitler. Ujú. Y entonces la dirección del pensamiento de los alemanes es sacarlos de Ujú. la vida pública, social, no solamente de Alemania, sino del proyecto de la humanidad, porque Ujú. Hitler no iba solamente por Alemania. Hitler empezó a invadir todos los territorios que podía y tenía a la mano, Ujú. incluso Ujú. llega hasta Rusia, Sí, claro. y está en Inglaterra, y está en España, y está en Francia. Ujú. Entonces, este sueño del exterminio, de alguna manera, tiene como una señal muy importante en dejar una huella en el pensamiento de los pensadores que son geniales, con una gran potencia intelectual por generaciones, Ujú. Ujú. porque esto ocurre apenas en 1935, 1940, Ujú. Ujú. en donde han muerto millones de personas por esa acción y dejan una huella muy profunda en estos pensadores. Y lo que los pensadores empiezan a elucubrar es entender la crisis. Ujú. Ujú. Pero lo que nos acabas de decir es mucho más abarcante. No es solamente entender la crisis, la psicología Ujú. Ujú. de Erich Fromm o de por excelencia el que crea los patrones de la neurosis, Ujú. Ujú. y todo lo que se construyó para entender la neurosis, me refiero a Sigmund Freud, Ujú. Ujú. sino lo que estamos hablando acá es que la psicología luminosa es muy antigua y más bien se encarga de enfrentarte a ti con el maravilloso mecanismo del universo que es el poder, que es Sí, esta claro. magnífica energía que está ahí siempre, de la cual tenemos siempre ahí una serie de elementos como si fuesen mapas, pero Ujú. que cada quien tiene que transitar, y en esto los abuelos y los videntes eran muy diestros de cómo empujarte a esta realidad para que tú te reconfigures, y esto era muy antiguo. Vino la conquista y nos insertó un pensamiento tipo rejilla, Sí, claro. nos lo insertó, es como navegar con una escafandra. Ujú. Ujú. Pero la suerte que tenemos es que como nuestras tradiciones van más atrás de ese 1400, hoy hay una enorme energía de volver a esta matriz original, y la rejilla ya entonces se queda chiquita, Sí, claro. se queda Sí, sí. constreñida, que es la visión de la ciencia indagando en el pensamiento y la visión religiosa indagando en la muerte de un personaje que sí trae un mensaje muy lindo, que es un profeta, Ujú. Ujú. pero que nosotros teníamos nuestros propios profetas, nuestros propios videntes. Ahí está Seacatopiltzinquetzalcóatl, ni más ni menos. Ujú. Ujú. Y está obviamente Huitzilopochtli Meshi para el año de 1300. Es decir, Ujú. tuvimos nuestros propios profetas, nuestra propia visión, nuestra propia conexión con el universo, y es suficiente
y vasta, inagotable, sin necesitar otra. Sí, por supuesto, y es práctica. Y además muy práctica. Práctica, ¿no? A partir del acto, a partir del intento, como lo maneja Carlos Castaneda, sí, están ocurriendo cosas. A partir de ahí se elabora el dolor de las cosas con las que te encuentras en la vida. A partir de ahí viene el despertar de la fuerza y viene el proceso de ser humano, ¿no? Sí. Porque somos humanos por nacimiento, sí, pero hacernos humano implica el desarrollo de la conciencia como tal, sí, y eso marca todos los niveles, desde las cuestiones energéticas hasta las cuestiones más básicas. Incluso de indagar dónde estamos, porque hemos venido respondiendo a estas preguntas importantes a partir del préstamo de ideas de Europa. Pero cuando tú indagas desde la tradición dónde estamos en una jícara celeste. Sí, claro. En mecanismos estelares, biocósmicos. Que todo el tiempo están plasmados en todo lo y nosotros estamos en eso. Y la visión europea fragmentó todo diciéndonos, usted está en un territorio que tiene características geográficas y densidades de energía, etcétera, pero que no se parece mucho en esta, como que se comprime la realidad a esta otra de la narrativa y la maravillosa realidad que los abuelos nos cuentan todavía, porque afortunadamente no se perdió. Sí, claro, afortunadamente no se perdió, sí, se está rescatando en el actual. Sí, porque cuando llegas a Teotihuacán, a Malinalco, a Xochicalco y ves esa magnitud de estas edificaciones, es una poesía geométrica, es otra narrativa. Sí, claro. No es una narrativa escrita ni con voz, es una narrativa de espacios que dependen de la luz y del movimiento del cosmos. Sí, claro, y que en un nivel tu cuerpo lo percibe, lo sabe, lo siente. Y tienes una respuesta. Sí, sí, sí. Esto pasa con el realismo mágico de algunos autores, entre ellos Castaneda. Entonces, a ti sí te cimbró. A mí me cimbró totalmente. A mí también. Desde ahí yo decidí que no iba a ser un psicólogo, un terapeuta común, ¿no? Siempre fue esa parte de estar integrando los elementos que hay desde las tradiciones, sí, porque es otra psicología, esa es nuestra psicología, la psicología que nos heredaron nuestros pueblos. Es la psicología que nos heredaron nuestros pueblos. Entonces, dicho esto abre una pauta para ir detonando y desarrollando el pensamiento luminoso de los pueblos originarios, porque nace luminoso. Sí, claro. Nace de una visión de cómo estamos conectados con el universo. No hay esta separación. No hay esa separación. Hay una maravillosa unidad. Sí, sí, sí. Mente, cuerpo, cielo, tierra. Sí, claro. Y esta narrativa está representada por un mito y un símbolo maravilloso que es la serpiente emplumada. Sí, claro. Y el pegamento que une esa mente y ese cuerpo, que es el material de trabajo del psicólogo justamente, que son las emociones y cómo se bloquea ese proceso energético, ¿no? Cómo hemos dejado de manejar estos mecanismos, pero en conciencia, que es muy distinto, no automáticos, como vienen siendo las respuestas instintivas. Entonces es cambiar de la mente instintiva a la mente consciente. Esa sería como la ruta de la psicología luminosa. Sí, sí, sí. Y justo la labor del terapeuta es estar manejando esos bloqueos que impiden que se genere ese proceso, ¿no? De un espacio. Del condicionamiento automático, causado por la familia, por la historia personal, por lo que quieras. ¿Sí? Y a través de diferentes herramientas, lanzar al sujeto a que maneje su realidad, que la pueda reestructurar. Así es. Sí, sí, sí. Y ese sería un chamán actual. Diríamos que sería un sanador, por quitar otra vez la connotación, porque chamán es una palabra muy grande, siberiana demasiado grande. Y es siberiana, porque al final la tradición siberiana marca a esta palabra como el que ve y el que genera armonía, a través del canto, a través de la danza, a través de la planta medicinal, a través de los mecanismos de los sanadores, de los sabios de las montañas, de los Himalayas, ni más ni menos. Claro. La cordillera más alta del planeta. Entonces, como que ya todo cuadra, ¿no? Sí, claro. Ya tiene coherencia. Muy bien. Yo quisiera, antes de que se nos fueran los minutos, narrarles otra página de otro de estos 22 cuentos
sobre esta narrativa sobre la muerte, puros cuentos. Puros cuentos. Ahí le va. El Bolsas. Fui un hombre de fe, aun cuando estuviera sepultada en el conocimiento científico que aprendí en la universidad. Mi ateísmo era superficial. En el fondo siempre daba gracias a Dios por lo que me daba. Llevé a mis hijos a bautizar y a confirmar. Más tarde ratifiqué su creencia por medio de la primera comunión. Claro, solía argumentar que lo hacía por mi esposa. Para ella era importante que nuestros hijos fueran creyentes, católicos. Es más, de vez en cuando iba a escondidas a la iglesia y me confesaba. Todas las noches antes de dormir jugaba el papel del arrepentido, le pedía perdón a Dios y le explicaba que si lo negaba no era porque no creyera en él, sino porque era un hombre de ciencia y tenía que cuidar mi imagen. Ante todo estaba mi reputación. De nada sirvieron súplicas ni arrepentimientos, mucho menos mis explicaciones. Al final el cabrón se vengó de mí. El hijo de puta no soportó que lo negara más de 3 veces y terminó por castigarme. El cura que escuchaba la confesión de Ramón preguntó: ¿por qué insultas a nuestro Señor? ¿Dónde está su arrepentimiento? Ya no estoy arrepentido, padre. No solicité esta reunión para pedir clemencia, sino para mandarle un mensaje a su patrón a través de usted para manifestar mi descontento. A ver si así se digna escuchar mi queja. Sé que mi lenguaje es altisonante y por eso me disculpo, pero lo aclaro solo con usted porque con él estoy encabronado. No entiendo qué te tiene tan molesto. Hace rato dijiste que tu enfermedad es consecuencia de los hábitos de vida que llevas. Mi padre... Mire, padre, estoy a punto de que me cargue pifas. Mis riñones no funcionan, me están dializando, me quitaron el colon para acabarla de joder. Los médicos me pincharon accidentalmente la vejiga al tratar de arreglar un catéter que se había tapado y en ese momento se percataron de que el cáncer había iniciado en el estómago y supuestamente controlado se había expandido al resto del cuerpo. De milagro ando caminando. Estoy consciente de que el único responsable de mi enfermedad soy yo, ya que nunca me cuidé y he guardado resentimientos. Eso no es la razón de mi enojo. Entonces, ¿cuál es la razón de tu furia? No entiendo, preguntó el cura, desconcertado. Efectivamente, padre, usted no entiende la razón de mi encabronamiento. No es mi enfermedad. Sé que pronto moriré. Son por las cosas que me ha hecho su patrón y por lo vengativo que ha demostrado ser. Sigo sin entender, dice el padre. Mire usted, para empezar, me encuentro en la incertidumbre. No estoy seguro de que mi pase al infierno sea para los pecados cometidos por haber negado ante la comunidad científica o como represalia por haber levantado la voz. Hay un tema que solo él y yo conocemos. Se lo contaré para que le quede claro o al centro. Me obligaba a cargar las bolsas del mandado. Yo quería correr y jugar como lo hacían otros niños, pero no podía. Según ella era mi obligación ayudarla a cargar las cosas. Usted se preguntará qué relación tiene esto con mi enojo. Una cosa es estar enfermo y otra tener que cargar con las pinches bolsas de donde caen mi orina y mis excrementos. Eso sí, no. Su patrón sabe cuánto me purga de niño cargar las bolsas. Muchas veces le pedí que nunca más me obligara a hacerlo y ve lo que me hace. Por eso creo que se trata de un acto de venganza. Por eso estoy encabronadísimo con él y se lo advierto de una vez por todas para que no me insista más. Yo no lo voy a perdonar. Es decir, aquí está expresado el coraje de no comprender cómo funciona el mecanismo general de la crisis y la enfermedad y también la muerte como un proceso de transformación. Sí, claro. No personal, sino más bien forma parte de la vida. Forma parte de la vida. Y aquí está bien expresado cómo uno toma una representación de un Señor en el cielo que ni es Dios ni es Padre, sino es una creencia religiosa. Es una creencia religiosa. Y cómo uno encuentra un berrinche. Sí. Lo que Castaneda nos propone es que generemos un desatino controlado. Qué distinto. Claro. Es decir, síguete encabronando, pero diriges energía. Qué distinto sería, ¿no? Sí, claro.
y no transferir lo que a uno le pasa al otro, no importando su altura. Qué importante, ¿verdad? Sí, claro, son formas diferentes a veces, pero a veces te dan el permiso, ¿no? Algo que no te otorga esa forma. El cristianismo de alguna manera te mete en la culpa, sí, y te dice que no puedes levantar la mano aunque te estén oprimiendo la cabeza. Exacto. Cuando hay una necesidad de poder expresarlo. Así es. Para que salgas de ahí, entonces venga la conexión y se abre esa posibilidad del paso de una manera más consciente. Bueno, y en la tradición tenemos un mecanismo luminoso y de sombra que es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que son maravillosos. En uno representa la pulsión de maravillosa vida, que es generadora de vida, y en la otra también es la vida, pero que se está transformando en lo más profundo de la tierra, en lo más profundo del inconsciente, que es Tezcatlipoca. ¿Y qué crees? Las dos fuerzas nunca se despegan una de la otra. No. Ahí están. Sí, se lo Meteotl, es la dualidad perfecta. O Meteotl. Pues bien, que vienes a este programa a recordarnos los mecanismos del universo. Y entre los mecanismos del universo está la muerte, y de cómo nos vamos abrazando a ese cuento que nos cuentan de ella, que ni es. Porque resulta que todo lo que nos dijeron de la muerte tampoco es. Tampoco es. Ahora, para ti que estás indagando sobre la muerte, Nicasio García Sigüetl, para ti, ¿qué es la muerte expresada de una forma del corazón? ¿Qué es la muerte? Es un paso. Es una transición. Es una puerta. Es una puerta que se te abre. Estamos acostumbrados a ver la muerte como un personaje, ¿no? Okay. Con su guadaña, con no sé qué. ¿Un en enemigo? realidad es un proceso. O sea, es un pasito, ¿no? Que cuando tienes claro, cuando tienes la confianza de que del otro lado de la puerta existe algo, entonces vas trabajando la vida para que cuando llegue ese momento sea un acto de transición, ¿no? Cuando tú no puedes trabajar esa parte, estás lleno de miedo. Es decir, si alguien nos dice te vas a morir, entonces abrazar ese proceso de una vez. Es trabajarlo, procesarlo. Pero del berrinche, pero sin culpa. Así es, sin culpa. Y tratando de quitarle esa culpa a cualquier otro. Así es. A la creencia, que Dios sigue siendo una creencia. Y hablar de la muerte en la vida, porque hablar de la muerte en la vida te permite justamente estar listo para cuando llegue el momento. Que esa es parte de la indagatoria, ¿no? De nuestra tradición, ¿no? Sí, que sí. Muy pocos estamos listos para dar ese brinco. Así es. Y la tradición nos entrena constantemente, gracias a sus conceptos y su narrativa muy antigua, a que está ahí siempre. Sí. Porque además nos lo integra en todos los aspectos. Por ejemplo, en la mesa de muertos, ¿no? Así es. Los altares de muertos. Cada año. La muerte como parte de la vida, incorporar a tus muertos, tus ancestros como parte de la vida, por lo menos en ese tiempo en que las energías se juntan. 20 flores amarillas, que son el sol. Sempoa Suchitl. Suchitl Flor, Sempoa 20. ¿Sí? Entonces, que termines tu veintena. Así es. Que termines tu cuenta aquí para brincar a la otra cuenta. Sí, para pasar a lo que sigue, ¿no? Entonces la muerte incorporada en la vida te da esa posibilidad de prepararte, de dejarte fluir, de trabajar lo que necesitas hacer para salir de ese drama que es la muerte y pasar a otra cosa, ¿no? La trascendencia. Y soltar. Así es, soltarte. Esto en tanatología tiene mucho sentido. Sí, claro. Y también la resiliencia, que de alguna manera es esta capacidad para manejar una crisis de manera inteligente, de manera correcta, que no te bloquee, sino que sea una oportunidad. Solo acompañar y dejar que vaya fluyendo. O sea, es un proceso natural por el que todos vamos a pasar. El manejar la sombra. Que en eso también Jodorowsky tenía una muy buena forma de tejerlo mágicamente, como salir de la crisis tejiendo un pensamiento luminoso. Sí, claro. Pero en el presente. Sí, y a partir del uso del ritual como esa forma de trascendencia. Sí, creamos un rito y ese rito nos empuja para salir de esa crisis. Así es, te permite hacer ese manejo de la energía, que es justo lo que hacen los chamanes o los brujos, ¿no? Hacen el ritual como parte de ese mecanismo para poder alcanzar la trascendencia. Pero es el pensamiento luminoso y su protocolo que está activo en el curandero. Sí, claro. En el rezandero, y de repente ya te arregló lo que estaba desarreglado, ni él supo ni tú tampoco, pues se arregló. Así es.
Y Porque nadie necesitó sí. saber cómo se dio. Así es, porque Simplemente se arregla ocurrió. acá para que en algún momento baje aquí. Que esa es justamente la parte interesante, ¿no? Es decir, uno tiene la conexión aquí, ahí se dio la negociación y luego acá resulta el Y efecto. luego baja, ¿sí? Pero aquí no necesitamos entender cómo ocurrió. ¿No? La visión lo arregló. Solamente es algo que ocurre, que esos son los grandes cambios que a veces tenemos en la vida, ¿no? Cuando algo te hace cambiar, ni siquiera te das cuenta. O sea, solo ocurre, la cabeza piensa Sí. que puede controlar los cambios, pero no es cierto. Y no alcanza Solo ocurre. a la realidad va más rápida y más extendida. Así es. Y nosotros estamos navegando ahí, Así dentro y fuera. Además que ese dentro y fuera parece que es también una unidad. Así es. Pareciera ser afuera, Ujú. pero es dentro. Así es, y los mensajes en las tradiciones siempre es: está atento, atento no para que trates de frenar la realidad, para que te acomodes a los cambios que vienen. Te vayas acomodándote a lo que tu pensamiento está generando. A lo que se está desarrollando, a la conciencia que estás alcanzando y que se sigue expandiendo. Qué lindo. Cuéntanos de ti porque tenemos pocos minutos. Primero, ¿dónde conseguimos el texto? Aquí está, amigos, está acomodado en 20 fracciones, 20 fragmentos, haciendo una danza con la muerte. Sí. ¿Dónde lo conseguimos? Está en Amazon. Está en Amazon. Lo pueden encontrar. Y ahí le ponemos La muerte, puros cuentos. Sí. O con mi nombre y ahí aparece. Nicasio el texto. García López. Ya está también el gráfico que ha colocado Adrián en la producción. Muchas gracias. Y que lo disfrutemos. Ahí uno lo descarga. Nosotros estamos construyendo una librería digital muy pronto. Entonces ya te pondrás de acuerdo con Rose para enviarle el PDF, los gráficos y subirlo muy pronto. Muchas gracias. Para que seas uno de los autores con los cuales iniciamos nuestra librería digital, que todavía no puedo decir su nombre, pero ahí viene esta colección de literatura hecho por anahuacas. Ser un anahuaca no depende de la región. No. Ser un anahuaca, en términos filosóficos, es alguien que puede estar en contacto con el agua y con el fuego, con el cielo y con la tierra, afuera y adentro, con la geometría sagrada. Sí, claro. Y esta no es de los griegos, No. ni de los egipcios, ni de los incas, ni tampoco de las catedrales góticas, es del ser humano en el planeta. Por supuesto. Y los sabios anahuacas, desde que crearon estas narrativas, nos regalaron a nuestros pueblos hace 5,000 años estos conceptos, por lo menos 5,000. Sí, por lo menos. Y ahí están insertados en sus propias experiencias. Es universal. Sí. Anahuaca. Y luego quizá tolteca, o maya, o zapoteca, o mije, popoloca, es decir, cómo se expresa este concepto filosófico universal a través del tiempo y a través de las regiones y de las somorfas de las regiones, de las solatrías, de estas conexiones con el tótem del animal, que somos parte de ese animal. Sí, por supuesto. Pero finalmente ser anahuaca es mucho más que un territorio. Sí, es un estado de pensar. Así es. Quizá ya vale la pena ir indagando cómo se construye la psicología de Anáhuac. Sería buenísimo, ¿no? Sí, claro. De lo instintivo a lo consciente. Así es. De lo individual a lo colectivo. Y de lo colectivo a lo planetario, de las pequeñas y grandes especies, y luego las especies cósmicas. Por supuesto. Porque en el universo hay más vida, decía Castaneda. Sí, claro, eso siempre se ha sabido, ¿no? Hay más dimensiones. Sí, claro. Y ahí hay inteligencias. Sí, que no alcancemos todavía esos niveles es otra cosa. Muy bien, quédate para que yo les invite, Adrián, si me permites, el cartel de la ceremonia de Toltequidad que tendremos en un nuevo espacio que se ha abierto en Coyoacán, que se llama Freelenial. Free en inglés quiere decir libre, y un freelenial es el personaje, como un millennial, un freelenial sería alguien que navega con libertad, que es un concepto interesante, que sí. convoca también Castaneda
a través de un concepto que le llama la libertad total. Hay una frase que me fascina, ahora la voy a comentar, que es esta: ya me rendí al poder que mi destino rige. Esa frase sabiduría dice muchas pura, cosas. claro. Porque ¿quién puede rendirse a lo que le toque en relación a ser legítimo de sus pensamientos y entonces que esa fuerza se exprese en ti? Muy Así pocos. es. Además, si lo entendieras como concepto de vida, te ahorrarías muchísimas cosas. Muchas medicinas, Mucho dolor. mucho dolor, mucha tragedia, mucha cosa que ni es. Así es. Y estarías actuando en la realidad real. Así es. O la realidad extendida. Bueno, ahí le va. Te invitamos a que vengas con nosotros si tienes tiempo desde las 2 de la tarde a este lugar en Coyoacán, que es una hacienda de un proyecto bien interesante, porque se compra la hacienda, se puede trabajar en el jardín, en las aulas, y tiene hasta temazcal. Fíjate. Entonces se nos da oportunidad a las organizaciones, a los expertos, de presentar proyectos, ser aprobados y lanzarlos a bajos costos, que esto es también lo que es increíble. Hay actividades que están posicionadas como de alguna manera para un público que paga caro, pero para nosotros que estamos trabajando con nuestra comunidad, se nos concede estos costos. Ahí te va. Es el próximo 20 de julio, que ya es de este sábado al otro, y vamos a tener temazcal y lo vamos a guiar un servidor y Erika Valero, que es tlazolteani, la hija de don Memo. Entonces, yo he encontrado en Erika, además de una aliada, una mujer que es muy preparada en lo que expresa, en los sentimientos de la tradición a través del canto, la danza y la artesanía. De hecho, ella está sosteniendo el taller de tambor actualmente con Cali Mexico, que es nuestra organización. Pero nos acompaña también Carla Castellanos con un trabajo psicofísico, con el tema de la parte del masaje cráneo sacral, de nuestro alineamiento de columna. Ella nos va a guiar en ejercicios psicofísicos junto con Pablo Muñoz, que va a hacer técnicas de acrecentamiento de conciencia por la atención consciente. Entonces, si tú revisas todos los componentes, dura de 8 a 10 horas la ceremonia, incluido el temazcal. Entonces, vamos a hacer un circuito de tal manera que si somos suficientes, pues no todos cabemos en el temazcal, que los que terminan una puerta salen al trabajo de jardín y los que están en el jardín les toque temazcal. Entrar al temazcal. Y que se cumplan las 4 puertas. Erika y yo estaremos en el temazcal, habrá manejo de piso en el jardín, de tal forma que vayan a Holística México y también a mundoholístico.com para que encuentren los botones, y ahí está toda la información. Es una propuesta de Cali Mexico, Freelenian, Holística México, Mundo Holístico y Red Holística. A esta red te invitamos, Nicasio, para que le propongas a Rose, que es quien coordina las actividades, que nos propongas un taller, una experiencia. De hecho, tenemos acceso a un temazcal en Teotihuacán con Don Noé, y es un temazcal donde cabemos 70. Ya estamos preparando un temazcal en Teotihuacán muy pronto, de tal manera que tú también corras el temazcal con nosotros, corras tus disciplinas, y nos compartas esa medicina que tú has venido recibiendo y preparando hace muchos años. ¿Te parece? Me parece perfecto. Ahora, danos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, ahorita estoy haciendo un canal, aunque todavía no arranca, estoy justo en eso, en estos días, desarrollándolo, que se llama Ya me cayó el 20. Ya me cayó el 20, está buenísimo. En YouTube. En YouTube ya me cayó el 20, con las narrativas de Nicasio García López, que es Xihuitl, que Xihuitl tiene que ver con el llamado de la energía que resplandece cada día. Sí. Xiu, Xi en náhuatl quiere decir resplandor, Ilhuetl es tejido, y cuando uno teje la luz de cada día, se convierte en el Xihuitl. Que ese fue el nombre que me otorgaron en la tradición chichimeca. Bueno, pues te quiero decir que el cambio de año es el Xihuitl. Fíjate, interesante. El cambio de año, el cambio de la energía del retorno del sol es Xihuitl. Muy bien. Pues nos vamos. Muchas gracias, Nicasio. Gracias a la producción de Adrián Patiño, allí en los controles técnicos.
le vamos a compartir este video en los grupos, ya está por ahí corriendo, compártelo, te lo vamos a pasar también para que lo puedas subir en tu YouTube, que es uno de tus primeros videos. También manda tu PDF con tus portadas a nuestra librería que estamos pronto a estrenar. Y muchas gracias. ¿No? En náhuatl decimos Tlazohcamati. Tlazohcamati Weimiac, que sería una gratitud, una enorme gratitud para esta charla en la cual estuvimos abordando diferentes ámbitos de la psicología luminosa antigua, la psicología sistémica y la psicología transpersonal, como antes, durante y lo que prepara la vuelta a las tradiciones sagradas. Así es, el retorno. Es un regreso, ¿no? Por supuesto. Ahí está. Muy bien, quédese aquí en la producción, en la transmisión de Mundo Holístico. Tan pronto termine este programa, ya está lista Marisa Yergo. ¿A quién tenemos hoy, Mar? Viene la sexóloga Flavia Carrera. Vamos a hablar de sexología con Claudia Carrera. Flavia Carrera. Y un actor, Jorge Santoro. Y bueno, Jorge Santoro, que siempre tiene una postura de transmitir cosas interesantes a través de la situación actoral. Así que... Y traigo entrevistas del último evento del doctorado, del aniversario del doctorado, del claustro doctoral. Hay entrevistas. Y bueno, quiero decirle que Marisa Yergo ya forma parte de ese claustro, ya es parte de quien califica, así que hay que llevarse bien con ella. Y la otra, que si nos nombras tu próximo premio. Sí, el 31 de julio. Lo recibes. A mí se me hace que me regalas a mí una entrevista 9:15, uno de estos días en la mañana. A lo mejor te vienes el miércoles con un atado y pues nos vamos a entrevista temprano. Me acompañas a la conducción y te sigues con tu programa. Toda una mañana de Mundo Holístico, ¿te parece? Okay. ¿La otra semana? La próxima semana. Y yo te entrevisto a ti a las 9:15. Luego tú me acompañas a la conducción y te sigues con tu programa. 3 horas de Marisa Yergo. Madre mía. ¿Va? Okay. ¿Te la avientas? Sí. Maratón de Marisa Yergo, próximo miércoles, 9:15. Solamente que Adrián venga temprano. Adrián, ¿está bien? ¿Ya lo escuchaste? Ya, cerrado. Gracias, Nicaso. Muchas gracias, un placer. Cualica, muchas gracias. Y nos vamos. Esto fue Conciencia Planetaria. Buenos días, Cualitonal.